Queridos amigos, me da mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Danilo Obando. Vamos a continuar nuestro comentario sobre la carta a los Hebreos. Estamos en el capítulo 1 y los párrafos 5 y 6. La Escritura nos dice así: Porque jamás dijo Dios a ninguno de sus ángeles: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Ni tampoco yo seré su padre y él será mi hijo. Además, cuando Dios introduce al primogénito en el mundo, dice que lo adoren todos los ángeles de Dios. Haciendo referencia a los escritos antiguos, el Espíritu Santo, por medio del texto de esta carta, da testimonio de lo dicho por Dios sobre Jesús, nombrado como su Mesías en el capítulo 2 del libro de los Salmos. ¿Por qué se rebelan los pueblos? ¿Por qué conspiran las naciones? Los reyes de la tierra hacen alianzas, los caudillos se declaran en contra del Señor y de su Mesías, y dicen: vamos a quitarnos sus cadenas, vamos a librarnos de sus ataduras. El que reina en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos, pero ya enfurecido les habla y con su enojo los deja turbados. Ya he establecido a mi rey sobre el monte Sión, mi lugar santo. Yo daré a conocer el decreto que el Señor me ha comunicado. Tú eres mi hijo, en este día te he engendrado. Pídeme que te dé las naciones como herencia, y tuyas serán los confines de la tierra. Someterás a las naciones con cetro de hierro y las destrozarás como a vasija de barro. Y selecciona el párrafo 7 para establecer el comparativo de esta declaración con lo dicho a sus ángeles. Porque jamás dijo Dios a ninguno de sus ángeles: Tú eres mi hijo. Recordemos que se está estableciendo la jerarquía del Señor Jesucristo sobre aquella dada a los ángeles, para que nosotros, los hijos e hijas de Dios, no seamos engañados por aquellos que les rinden culto. En el libro de Job se llama a los ángeles hijos de Dios de manera colectiva, pero solo a Jesús se le dio un nombre más sublime, que es hijo, cosa que en ningún caso sucede con los ángeles. En este día te he engendrado hoy. Esta es una condición exclusiva de Jesús con respecto del Padre. Estas palabras implican que Jesús comparte la misma naturaleza divina que el Padre, elevándolo muy por encima de la condición de los ángeles, quienes han sido creados por Dios, pero no comparten su esencia ni su naturaleza. Por esto es que Juan, en el primer capítulo de su versión del Evangelio, en los párrafos 12 y 13, nos dice: Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, haciéndonos partícipes por la fe en su nombre de la naturaleza que le es propia por ser hijo del Dios vivo. Y continúa Hebreos: Ni tampoco yo seré su padre y él será mi hijo. Aquí la escritura presentada está en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, verso 14, en donde Dios, hablando con el profeta Natán, le manda decir esto a David y le confirma que Dios mismo será un padre para Salomón. Pero aquí, en Hebreos, el Espíritu nos permite saber que esas son palabras proféticas del Padre con respecto de Jesús. Además, cuando Dios introduce al primogénito en el mundo, dice: La primogenitura, según observan algunos, no solo se refería al tiempo de haber sido engendrado, sino a una posición jerárquica entre los hijos, y correspondía en primera instancia a quienes habían nacido primero en el contexto de una familia o linaje. No obstante, también se le llamó así a David, a pesar de haber sido el menor de sus hermanos. El libro de los Salmos, en el capítulo 89, verso 27, lo dice: Que lo adoren todos los ángeles de Dios. Esta referencia nos lleva a consultar la versión de la Biblia llamada Septuaginta, en el libro de Deuteronomio, capítulo 32, verso
43. Regocijaos, cielos, a par de él y adórenle todos los ángeles de Dios. Regocijaos gentes con su pueblo y confórtense en él todos los hijos de Dios, porque la sangre de sus hijos ha vengado, y vengaráse y retribuirá venganza a sus enemigos, y a los que aborrecen retribuirá, y purificará el Señor la tierra de su pueblo. En el libro de Apocalipsis capítulo 5 versos 11 y 12 podemos ver una poderosa escena de adoración de los ángeles para el Señor. Y miré y oí voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los animales y de los ancianos, y la multitud de ellos era millones de millones, que decían en alta voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder y riquezas, y sabiduría, y fortaleza, y honra, y gloria, y alabanza. Jesús es el único a quien debemos toda nuestra alabanza y por siempre toda nuestra adoración. Bendiciones y paz. Nos vemos en la siguiente.